Ana, un gusto saludarte y gracias por aceptar esta invitación a mayo, mes de la metacognición. Qué lindo, para mí es un enorme placer estar aquí contigo y me encanta que hagas este movimiento por repensar la educación. De eso se trata, Ana. Y te voy a hacer una pregunta directa y es, ¿recuerdas un momento particular en el que, digamos, aprendiste por primera vez de forma profunda ese concepto de metacognición? ¿Lo recuerdas o lo tienes claro? Wow, de verdad es una pregunta súper interesante y me gustaría llevarla a una anécdota de mi vida que está muy presente ahorita, ¿no? Por favor. Desde chiquitita me encantó cocinar, me encantó. Yo creo que fui de los hijos de mi mamá la que más estaba en la cocina, no solamente comiendo un poquito de lo que había, sino también ayudando en la cocina. Y justamente estoy desarrollando un proyecto sobre este tema y que me trae ahorita tu pregunta, esas experiencias. Creo que mi primer encuentro con este momento tan íntimo, ¿no? De pensar lo que estoy pensando. ¿Será que lo que estoy pensando realmente es correcto? Evaluarme y ver todo eso. Creo que fue frente al lindo y antiguo cuaderno de recetas que tengo. Ok. Porque mientras mi mamá cocinaba y yo estaba detrás y decía, pero ¿cómo lo haces? ¿Cómo lo estás haciendo? Y algunos momentos ella me dictaba, yo me sentaba y escribía la receta, pero entre escribir la receta, que era la información que ella me daba, y cuando me tocaba a mí hacer realmente la receta, ahí estaban unos procesos que se me habían perdido y otros procesos que sí se quedaron ahí increíblemente, como por ejemplo, me acuerdo que decía, pero ¿por qué estás poniendo un poquito de sal en una receta de postre, de dulce? Entonces eran esas preguntas que inquietaban frente a lo que me presentaban, ¿no? Entonces creo que desde chiquitita, cuando uno tiene la posibilidad, encuentras con este desafío, el desafío de pensar si lo que estoy pensando realmente es correcto, analizar la información que me dieron. No sé si me explico bien, pero Sí, sí. básicamente creo que fue ahí, en un momento tan inicial de la vida que uno comienza a analizar, ¿será que mi secuencia, hasta en esto, sabes, Eduardo, ¿será que mi secuencia de pensamientos fue la correcta? Y si miramos en la actualidad, no sé cómo es en Colombia, pero en Brasil está muy de moda hacer panes en la casa. Sí, Hay tendencia. una tendencia y hay una máquina para hacer el pan. E increíblemente, en la receta que viene de esta máquina, tienes que colocar en el orden que te dice y son muy claros. Coloca el Ajá. huevo en la taza, recién pone la leche. Entonces es como que sigue al pie, ¿no? De la Sí. receta del proceso. Entonces, como que tu pregunta me hace recordar todo ese esquema mental que uno construye, ¿no? Claro, y me gusta, Ana, que empieces por ahí porque es una forma muy natural de hablar del tema, porque precisamente cuando hablamos de metacognición muchas veces se vuelve un tema complejo y robusto y difícil de abordar y de conceptualizar. Y tú das un ejemplo fundamental y es la habilidad de pensar sobre lo que pensamos y lo hacemos en diferentes momentos de la vida, incluso de forma no tan consciente. Exactamente. Y más aún, Eh, para mí la delicia de todo este proceso es cuando te das cuenta de él, ya te apropiaste ¿me entiendes? Ya te apropiaste de varias cosas y que no te das cuenta Sí, que sí sabes, ¿no? Y es interesante cuando uno trabaja con los niños pequeños, especialmente en este campo. sí, em, a veces la respuesta es la más rica del mundo, diciendo, ay, pero no te habían dicho eso. O sea, yo ya sabía eso hace tiempo, ¿no? Pero una cosa que me preocupa cuando tú dices, no, uno hace eso de forma inconsciente, me preocupa a veces cuando se lleva el tema de la metacognición al que tienes que enseñar a pensar. Yo ok, aún
aún tengo eso, Eduardo, en mi mente como un ruido, porque el cerebro humano nació con esta competencia, ¿no? O sea, Sí, somos, ¿no? Venimos con esta habilidad maravillosa. Entonces, ¿será que es enseñar a pensar o es ayudarlos a que entiendan cómo piensen, ¿no? Cómo ese pensamiento exacto. se desdobla en niveles. Entonces, sería como que enseñar a utilizar bien esas habilidades de pensamiento que tienes, ¿no? Ese ejemplo es muy bueno y recuerdo que hace poco estaba leyendo unos experimentos que hacían donde en bebés de 8 a 10 meses que estaban acostumbrados a escuchar a su papá hablar, por ejemplo, en holandés, les hablaban en otro idioma y automáticamente ellos hacían un cambio en la forma de expresión, sí, claramente en este caso el bebé obviamente no entiende qué es lo que le están diciendo, pero entiende fonéticamente que hay una diferencia en el lenguaje. Entonces ahí se hace una pregunta muy interesante y es efectivamente qué es lo que sabemos y realmente qué es lo que construimos en el tiempo. Y pareciera que el cerebro viene, entre comillas, con una serie no sé si poder decir competencias o habilidades casi innatas, sí, que están allí prestas para ponerse en práctica. Eso me llamaba mucho la atención. ¿Qué opinas de eso, Ana? Sí, mira, uno de los estudios más fantásticos para mí es de Patricia Kuhl en esta área, que nos quita muchos conceptos que fueron construidos con relación al cerebro de un recién nacido, por ejemplo, ¿no? Ahorita Ujú, sabemos que el cerebro humano recién nacido es mucho más sofisticado de lo que pensamos, ¿no? Y de lo que ujú, pensábamos, ¿no? Y ya vienen varios circuitos, perdón, precableados, con esos cableados iniciales que están ahí vinculando este tema con la neuroplasticidad, están expectantes de la experiencia. Entonces, los ujú, circuitos vinculados con lenguaje están expectantes del motherese, ¿no? De este idioma que habla la mamá, el fatherese que habla el papá, para que él pueda ir sacando esas unidades mínimas y construyéndose. Y lo interesante es que Patricia coloca que es tan increíble este cerebro recién nacido que hasta los 11 meses de vida aproximadamente somos ciudadanos del mundo. O sea, nuestro cerebro viene con un cableado inicial que permite que aprendamos cualquier idioma. Luego de los 11 meses ya nos vamos como que siendo los cerebros ujú. nativos de Colombia, de Brasil, de donde fuera, ¿no? Y ahí se van trabajando más en función al lenguaje materno. Y es increíble que cuando consigues ver las expresiones de los niños, suelo decir que los ojos no mienten nunca, ¿no? Tú consigues ver los esquemas de pensamiento que van haciendo con la mirada. Miran hacia arriba, miran al Ujú. costado, ¿no? Y te vas infiriendo lo que está pasando ahí dentro de esa cabecita maravillosa. De hecho, una de las cosas que a mí hace muchos años hay una expresión que se llama me voló la cabeza, quiero decir que me impresionó cuando lo escuché, es que efectivamente el cerebro muchas veces no distingue, o muchas veces no distingue cuando imagina a cuando recuerda. Entonces, en esa perspectiva de distinción entre una y otra cosa, claramente lo que hacemos es mirar a otros lados y estar pensando, entendiendo, imaginando y todo funciona a la par. Y Ujú. eso es súper interesante porque eso nos da una perspectiva seguramente diferente de lo que pensamos y de cómo lo pensamos, porque hasta dónde lo imaginas, hasta dónde lo aprendes, hasta dónde lo inventas. Sí, y está increíble que, por ejemplo, cuando comenzamos a entender el impacto que tiene el mindfulness, por ejemplo, y la Ujú, construcción de la metacognición, muchas personas critican y dicen, Ana Lucía, ¿qué va? ¿Cómo el mindfulness te va a contribuir en esas determinadas habilidades del pensamiento? Es que cuando tú estás ahí en ese momento de atención plena, que claro, vienen pensamientos y tú los sueltas, ¿no? Vienen tus narradores internos del pasado, el narrador del futuro, el del presente es tímido, pero todo eso que va aconteciendo en un simple ejercicio de atención plena o en meditaciones que tú puedes hacer o ejercicios de respiración, tú no dices al pensamiento, vete a otro lado que estoy vacío, está ahí.
¿cierto? Lo que tienes que hacer tú es saber lidiar con él. Pero un factor interesante que hemos visto es que cuando tú utilizas, porque existen diferentes tipos de meditación, ¿cierto? Pero cuando tú utilizas un tipo de meditación para construir esos pensamientos de salud mental, de salud física, de armonía, de paz, de bienestar, una cosa que yo hago mucho, ¿no? Con las personas en nuestras formaciones es hablar del poder de la visualización, ¿no? Esta visualización que tiene que ver con lo que tú acabas de decir, este pensamiento que tú vas construyendo y que en ese momento el cerebro está a todo vapor en la experiencia. Entonces tú puedes cerrar los ojos e imaginarte genuinamente que estás en una laguna o que estás Ajá. en bicicleta en una montaña. Y el cerebro no se da cuenta porque de ahí esa información lo hace sentir, lo hace vivir y tú lo sientes en la piel, ¿no? Puedes hasta sentir la sensación real en ti. Es muy interesante todo esto. Y eso me lleva a una pregunta muy interesante, creo, Ana, y es, hablas de mindfulness y ahora es un concepto que está muy de moda. Y yo siento que a veces esos conceptos de moda generan un poco o mucho ruido porque pareciera que todo se soluciona súper rápido. Vamos a meditar, vamos a hacer lo otro, ya con eso está bien. Y de cara entonces a los sistemas educativos, Ana, ¿qué es lo que tú consideras fundamental y obligatorio para desarrollar al menos una serie de prácticas que permitan hacer una práctica consciente, sí, que nos ayude a pensar el pensamiento crítico y la metacognición? Mira, yo siento, Eduardo, que tenemos una gran tarea y yo creo que la tarea empieza por construir una taxonomía correcta de las cosas, ¿no? Ok. Ahorita estamos invadidos de conceptos y esos conceptos se vuelven información. Esta información, si tú no tienes un pensamiento crítico desarrollado, ¿no? Si tú no haces metacognición en relación a esa información que estás recibiendo, simplemente te vuelves un receptor pasivo, ¿ya? Entonces, para mí, lo primero y más importante que necesitamos hacer es crear una nueva taxonomía para este diálogo que existe en el campo de la neuroeducación, ¿no? Es un campo que yo estoy hace casi 30 años y es un diálogo entre tres disciplinas, la neurociencia, la psicología y la educación. Entonces, es para saber cómo vamos a trasladar eso a la práctica, es crear un nuevo vocabulario, entender las cosas como son, ser más exigentes los educadores y no abrirse a todo lo que vienen y más, que se desarrollen a nivel metacognitivo y de pensamiento crítico los educadores para que puedan filtrar lo que no tienen que traer, ¿no? Entonces, con relación a esa pregunta, el primer desafío es eso. ¿Qué conceptos son los correctos, no? Estamos utilizando la misma taxonomía. Te cuento eso como una forma de anécdota que estaba en un seminario con un seminario de un grupo religioso y Ujú. el padre me dice, Ana, yo confío en todo lo que hablas, pero te quiero pedir que no hables de mindfulness, porque nosotros somos religiosos y no queremos esa práctica que es una práctica budista, ¿no? Oh, No. Entonces, para que veas cómo es que se camina, ¿no? El concepto desde varias formas de verlo, ¿no? Entonces ahí uno va y dice, no, o sea, se estudió el cerebro de los que hacían meditación, de los monjes, para poder entender sí, el fenómeno, pero cuando John Kabat propone esto, la visión era clínica, ¿no? O sea, era utilizar eso para trabajar en primer lugar con pacientes con enfermedades crónicas, etcétera. Toda la historia que tú sabes. Entonces, es jalar ahí la historia correcta, ver, entender, comprender. Creo que ese es el paso número uno para evitar lo que llamamos de neuromitos. Segundo, eh, aprendí un dicho, creo que en el Perú, nadie puede dar lo que no tiene. El educador solo va a innovar su práctica si él hace su propio proceso de metacognición con lo que está viniendo. Entonces,
¿no es cierto? Hay la propuesta del mindfulness, o sea, ¿qué es el mindfulness? Yo uso mi pensamiento crítico, yo analizo, me sirve, no me sirve, para qué se utiliza, dónde está la evidencia, Ujú. contextualizo cómo eso va a entrar en mi aula, ¿no? Entonces, él tiene que seguir. Yo creo que el gran desafío de la metacognición en nuestras escuelas, y tú trabajas con nivel superior, es que la metacognición no solamente se enseña por estrategias, se enseña por modelado. Un profesor que hace metacognición, que puede pensar en voz alta delante de sus estudiantes, está modelando la metacognición, ¿no? Al proponer una actividad en que él siga algunos pasos, eh, para que se pueda crear un ambiente Ujú. metacognitivo, esto es. Entonces, hace falta comenzar por uno mismo, ¿no? Me hace recordar, Ana, con eso que nos cuentas, lo que plantea Matthew Lindman, el padre de la filosofía para niños. Él habla de comunidades de indagación y hay un elemento fundamental que él plantea en la comunidad de indagación y es que el profesor se sienta parte de la comunidad de indagación. O sea, el profesor en últimas no es aquel que llega a saber o a recitar aquello que sabe, sino que está partícipe construyendo. Entonces, en ese sentido, el estudiante puede ver un buen ejemplo, no de una persona que tiene una respuesta ya prediseñada, sino el ejemplo de una persona que es capaz de con ellos estar pensando. Y Ujú, no habría mejor manera, tal vez, de dar un buen ejemplo de lo que uno le pide a los estudiantes que hagan, que es uno haciéndolo en la clase misma, asombrándose por lo que dicen, entendiendo nuevas ideas, incluso dejando de lado algunas que tengas que pueden ser mitos. El tema es pensar mucho en esa perspectiva y cómo se une. Y en este caso particular, cuando el mindfulness no es solamente, digamos, una mera meditación, sino que, según lo ah, entiendo bien, se vuelve una perspectiva de pensar lo que estamos haciendo. De hecho, aquí podríamos estar en un poco de mindfulness, tú y yo dialogando y pensando lo que estamos efectivamente pensando. sí, y hay una cosa impresionante, esas cosas maravillosas que te regala la vida, los seres superiores, qué sé yo. Yo estaba en Estados Unidos, en Aspen, en el año 2011, creo. Se hizo una reunión, se invitó como 150 investigadores especialistas de diferentes lugares del mundo, que fue la primera reunión en el Aspen Brain Forum, que se puso la neuroeducación ahí para pensarla, ¿no? Hasta fue la época en que se definió la terminología, porque esa es otra cosa que confunde también al profesor, ¿no? Todas las terminologías que hay en el camino. Y yo me acuerdo en este momento, a una investigadora de la Universidad de Miami presentando en un panel, era un panel, eran varios paneles, ¿no? Y este panel estaba hablando de funciones ejecutivas. Y la presentación de ella fue el resultado de las investigaciones que ella hizo en la correlación que había la práctica del mindfulness y el desarrollo de la atención ejecutiva. Entonces, cuando tú entras a este mundo de la neurociencia educacional, Eduardo, comienzas a ver sentido y significado en algo que mucha gente está banalizando, que mucha gente está Ok. pasando por alto. Entonces, nuestra escuela hace mindfulness. Y ahí yo le pregunto, ¿y para qué haces? ¿Y por qué lo haces? ¿Con qué objetivo? No, para meditar. Ahí yo le digo, tú sabes que el mindfulness es una herramienta maravillosa para desarrollar la autorregulación, es una herramienta maravillosa para desarrollar funciones ejecutivas, desarrollar el sistema atencional. Entonces ahí, volviendo a tu pregunta anterior, ese es otro paso que tenemos que dar en el sistema educativo, ir a la fuente, ir y saber por qué. Porque ahorita es como, por ejemplo, la aspirina. Aspirina se dice también en Sí, español. Ya, completamente. es como la aspirina, ¿no? Cualquier persona va a la farmacia y dice, dame una aspirina, pero al final, porque la aspirina se volvió transversal a muchos síntomas que tienes tú, y de repente, Sirve para te- todo. sí, de repente te estás tomando una aspirina y es lo último que puedes tomar si tú tienes un problema cardíaco, ¿no? Tienes que Por ejemplo. investigar, tienes que ver para qué lo voy a usar. Entonces, el mindfulness para mí es una herramienta. En los últimos años, yo hice el entrenamiento en mindfulness. No quise ser instructora porque me gusta hablar desde todo lo que siento,
pero no necesariamente para formarme para hacer, sino formarme para saber, ¿no? Y más, en este tiempo tenía una escuela y todas mis profesoras y sus profesoras auxiliares hicieron la formación en mindfulness. Los niños, Eduardo, desde 1 año y medio ya estaban haciendo mindfulness. Todos los días lo hacíamos. Y la intencionalidad era más allá que encontrar ese espacio de meditación, ¿no? Ese espacio en que tú respiras para estar presente en el momento, sino sabíamos también que eso iba a impactar en funciones superiores, como las funciones ejecutivas, la autorregulación, el sistema atencional, ¿no? Qué Y interesante. Porque me enseñas algo hoy tremendamente interesante porque yo tengo el concepto acuñado 100% a una práctica de respiración, a una práctica de meditación, ¿sí? A una práctica de tómate un momento para, pero realmente va mucho más allá que eso. Y hace mucho parte de un más. elemento fundamentalmente cognitivo, metacognitivo, que la verdad no lo he pensado de esa manera. Total, el impacto que tiene en procesos superiores cognitivos es enorme, pero también, ¿cuál es la gran bondad de esta herramienta, no? Es que dialoga no solamente con el cerebro, Sí. eh, a nivel orgánico, por decir, porque hay una comunicación muy increíble entre la corteza prefrontal y el sistema límbico y la amígdala. No solamente es ese cerebro orgánico, es la mente, porque tú tienes ahí tus narradores internos, tienes sus pensamientos, tienes etcétera, etcétera, que está vinculado a los procesos mentales. Dialoga con tu cuerpo, porque es una manera de equilibrar tu cuerpo, porque utilizas la respiración como una herramienta. Y la respiración tiene el poder de hablar con tu sistema nervioso, ¿no? La respiración tiene el poder de decir a tu sistema nervioso, ok, vamos a entrar a procesos inhibitorios o vamos a entrar a procesos excitatorios, ¿no? Vamos a ver cómo vamos a comunicar eh, mente, cerebro y cuerpo. Entonces, tiene un poder tan increíble y lo que me asusta, Eduardo, en el sistema educativo es que estamos Sí. como que sacando la aspirina. Ah, porque dijeron que era buena para tal cosa, vamos a usarlo. Y están perdiendo la oportunidad de conocer a profundidad un fenómeno, una estrategia, una actividad que viene desde el diálogo entre disciplinas eh, para llegar a resultados más profundos. Entonces, por ejemplo, ¿no? Quiero trabajar metacognición, quiero estimular el pensamiento crítico. Hay varios elementos que van a sostener esta habilidad tan compleja y son elementos que podemos estimularlos con el juego para cualquier edad, para cualquier edad. Podemos Ujú. estimular con el mindfulness, podemos estimular con el modelado, ¿no? El educador, el profesor, cómo lo modela, cómo lo hace. Podemos estimular desde la ruptura de la forma en que llevamos nuestras clases, ¿no? Y ahí vamos a estrategias en que tú permites el error, en que tú permites que se coloque el pensamiento de forma visible en el aula. Los diálogos, en Brasil llamamos mucho la ronda de diálogos, la ronda de conversación, porque Ujú. con eso comienzas a entender, porque la gran pregunta que hice una vez a una directora fue, ¿y con cuál finalidad trabajas metacognición? Finalmente tú no quieres ver qué está ocurriendo en el pensamiento de tu niño, qué piensa, qué está haciendo con ese pensamiento, qué cosa está planificando con esto, todo el proceso hacia dónde él está apuntando y cómo lo ves si los estudiantes tienen que estar callados todo el tiempo. Claro. Entonces, es una Y cosa que eso, va llevando a otra. y eso me hace pensar, Ana, en uno de los retos que tenemos ahora precisamente, que es el tema de la capacidad de concentración. Porque entonces estamos en una época en la que ya lo hemos visto hasta el cansancio, que hay incluso, ya se está hablando incluso de investigaciones y de los efectos de las redes sociales en términos
de la posibilidad de uno poderse concentrar. Entonces los short hacen que yo esté para arriba y para abajo sin conectarme. Y me encanta lo que dice en términos de uno ser capaz de por un instante ir más despacio, ¿sí? De ir más lento y que la clase vaya en el buen sentido de la palabra más lento. No porque haya que ir más lento porque sí, sino porque si estamos llenos de estímulos, la pregunta es en la clase cómo generamos un territorio donde vamos a otro ritmo, vamos a otro nivel. Me encanta esa palabra, me encanta. Es que nos estamos olvidando que el sistema educativo es el territorio del aprender, ¿ya? Es el territorio del desarrollarse. Entonces, cuando tú ves este lugar, llámase escuela infantil, primaria, secundaria, Ujú, universidad, cuando tú te apropias de ese territorio del aprender, muchas cosas van a tener que cambiar. Por ejemplo, em, nosotros podemos crear una estrategia pensando en trabajar esas habilidades del pensamiento, las funciones ejecutivas, la metacognición, etcétera, desde el comienzo, desde el momento en que yo estoy planificando esta estrategia como profesor. Yo en algunas cosas, Eduardo, yo soy muy flexible por la flexibilidad cognitiva, en otras cosas no soy no, flexible. ¿Y por qué? Porque yo digo que el profesor solo puede improvisar en función a las cuestiones socioemocionales, ¿no? Aconteció un terremoto, pasó tal cosa, cambiamos lo de la clase, hay emociones en el aire, cambiamos lo de la clase, pero el profesor necesita planificar sus clases. Y cuando él de acuerdo. tiene eso en mente, él puede hacer un trabajo espectacular porque él puede estar trayendo un tema, supongamos que tengamos que hablar del cambio climático, ¿ya? Eh, tengo que trabajar eso, pero yo puedo trabajar eso desde esta mirada del Ujú, cerebro como un todo, desde esa mirada de la metacognición, o sea, no empezar desde la información, empezar desde esa metacognición, ¿no? Por ejemplo, eh, traigo el tema y en vez de que yo empiece a exponer el tema, yo pido a ellos que pongan visible todo lo que están pensando del tema. Y ahí hay ujú. estrategias, ¿no? En las empresas se trabaja mucho así. A veces la escuela tiene que aprender de algunas cosas que avanzaron en las empresas, ¿no? Entonces tú tienes los post-its, tiene los carteles, cada uno va poniendo. Entonces ya vas construyendo la capacidad de que ellos puedan ver lo que están pensando, que ellos puedan analizar el pensamiento del amigo, su pensamiento, ¿no? Y ahí comenzar a construir esos procesos que te van a llevar a lo que realmente queremos, a que utilicen esas habilidades que son espectaculares, que están ahí, cableadas, ¿no? Pero que Ujú. están expectantes y dependientes de las experiencias para poder volverse altamente funcionales. Recordé, de hecho, Ana, que precisamente el método Harvard, que es un método que es el estudio del caso o el estudio basado en problemas, tiene un elemento central que parte de allí. Y es que efectivamente cuando un estudiante llega a una clase, lo que hace es que el profesor le coloca, en este caso, un problema que hay que resolver y el profesor no conceptualiza, no define, no narra, no, simplemente cuenta el problema y le pregunta a los estudiantes, a ver, ¿cómo lo solucionamos? ¿O cuál es tu posición al respecto? ¿Tú cómo lo verías? Y a partir de eso empieza a generar un proceso metacognitivo muy interesante, más allá que simplemente el profesor llegar a relatar su clase y a contarlo como históricamente lo hemos venido haciendo. Ujú, ujú. Es súper importante porque no solamente tú consigues estimular esos Estimular. procesos, sino consigues verlos como profesor, tú estás viendo. Ahí viene la famosa falacia del aprendizaje individualizado, ¿no? Yo tengo una propuesta en mi escuela del aprendizaje individualizado, personalizado. Solo es individualizado y personalizado cuando tú consigues ver lo que tu estudiante piensa, lo que el estudiante siente, ¿no? Verlo en su historia, Su ¿no? evolución, cómo ha ido cambiando de parecer. Claro, claro. Ahí sí, no es como que vengan todos, estamos todos, hacemos eso y salimos todos. No,
esta, por eso que te digo, cuando tú jalas un hilo de una, ¿cómo se llama esa cosita de lana? Em, Del ah, carrete o no sé, eh, de... Ujú. sí, tú sacas un pedacito, pero cuando te das cuenta, vas sacando, vas sacando, vas sacando, eso nunca termina. Eso es lo que siento que falta para que podamos evolucionar en el sistema educativo, ¿sabes? No mirar la puntita que te dice metacognición. Ah, eso Ujú. es pensar sobre lo que estoy pensando. Ya sé, ya. Y ahí, Eduardo, hemos caído en las fichitas de final de sesión. ¿Qué aprendí? ¿Cómo aprendí? ¿Cómo me sentí? Esto no significa mucho. Es un ejercicio de plasmar excelente, pero ¿y el proceso? ¿Y el proceso? ¿No? Entonces, muchas personas confundieron eso, que trabajar la metacognición es al final de la sesión preguntarles, pero no, yo tengo que anticiparme a esto. Entonces, jalar esa puntita que dice metacognición, ¿qué significa eso? Tal cosa, ¿qué me exige esto, esto, esto? Porque si yo no diseño una estrategia en que yo pueda ver que él está realmente trabajando sus habilidades de pensamiento, ¿no? Trabajando competencias sociales, emocionales, cognitivas, morales, eh, yo no consigo saber si realmente sus procesos de metacognición están correctos. Haciendo un paralelo con matemática, ¿no? Está la necesidad de que los chicos primero y los profesores de matemática entiendan que primero hay que esperar, exigir, estimular a que en esta operación combinada los chicos las desarrolle poco a poco hasta llegar al resultado, porque solo así el profesor se va a dar cuenta si él hizo mal lo de los paréntesis, que multiplicó, no, tenía que disminuir, no, tenía que restar, sumar. Primero se tiene que garantizar esa visibilidad del proceso, que entendieron las Ujú. operaciones combinadas. Y después ya vas a lo automático, ¿no? Ya, acá está, ya pones el resultado que es 15. Lo mismo, jalas la soguita de la metacognición, chequea el proceso, ¿cómo está? ¿Están utilizando sus habilidades de pensamiento? ¿Sabe el profesor cuáles son los diferentes tipos de pensamiento? Porque el pensamiento crítico es el más alto, pero hay pensamientos en categorías más Ujú. simples que hay que trabajar. Jalar la soguita del mindfulness. ¿Qué es el mindfulness? ¿Cuándo lo uso? ¿Para qué lo uso? ¿Cómo voy a explorar esa herramienta maravillosa? Entonces, eso como que me da más esperanza, ¿no? Que el sistema educativo pueda innovarse. Y Ana, desde esa perspectiva, digamos un top 5 en concreto, si se puede, ¿sí? De cuáles son, digamos, esos concepciones erróneas de cómo funciona el aprendizaje, ¿sí? Porque claramente aquí estás nombrando ya entrada algunas y es precisamente pensar que lo más importante es el resultado, que lo más importante es que los estudiantes hagan algo de una determinada manera, o traer una herramienta, en este caso en el mindfulness, para pensar que simplemente es respirar en la clase y empezarla. No, digamos que en un top, si se puede top 5 esas creencias erróneas que encontramos en los profesores, como digamos, para informarnos y para que no vamos a caer en ellas, ¿cuáles consideras tú que pueden ser? Ujú. Bueno, eh, para mí una de las más significativas es cuando conseguimos romper el esquema mental que existe implantado dentro del sistema educativo, que aprender está muy vinculado con la dimensión cognitiva del ser humano, ¿no? Y ya sabemos que no es así. El cerebro dialoga con diferentes circuitos para aprender. Entonces, las investigaciones, por ejemplo, de Antonio Damasio, de Mary Haley Mordino Young, vienen mostrando eso de una forma espectacular. Los dos fueron pioneros a nivel mundial en llevar a los laboratorios eh, la necesidad de evidenciar cuáles son estos circuitos más comprometidos con el aprendizaje y cuál es la respuesta de esas investigaciones, que los circuitos de la cognición se entreveran con los circuitos emocionales, con los circuitos sociales. Entonces, para mí, una de las primeras cosas que hay que romper es que el aprender está muy vinculado a las habilidades cognitivas. No, el aprender está vinculado
a las habilidades cognitivas, a las habilidades emocionales, a las habilidades sociales, ¿no? Yo suelo decir, todos quieren abrir la puerta del aprendizaje y yo pregunto, ¿y quién tiene la llave? Y la mayoría de las personas responden, el sistema atencional, la atención. Si tú no prestas atención, no aprendes, ¿no? Hay la comprensión lectora. Y yo digo, repensemos si es esto, porque quien tiene la llave son las emociones. Las emociones tienen la llave. Y ahí hago la segunda reflexión. Ahí es donde vuelvo, ¿no? Vas a trabajar con la metacognición de ellos. Y yo les pregunto, sí, sí. Entonces las emociones abren la puerta del aprendizaje. Ahí yo les pregunto, ¿y para qué sirve una llave? ¿Qué hace la llave? Es increíble, Eduardo, profesores de altos niveles, que tienen que parar para pensar en la metáfora de la llave con las emociones, para que vea lo que hemos dicho hace unos minutos. Necesitan los profesores seguir trabajando sus propios procesos metacognitivos, ¿no? Y ahí sacamos al Claro, final del ejercicio la conclusión. La llave puede abrir la puerta del aprendizaje. Chévere. ¿Por qué? Porque estoy motivado como estudiante, estás motivado como profesor, ¿no? Hay unas emociones agradables que nos están diciendo, qué chévere, vamos a aprender eso que nos propone. Pero la llave también puede cerrar la puerta, ¿sí o no? Sientes miedo de tu profesor, eres humillado por los amigos, ujú, por el profesor, el error no es considerado como una forma de aprender, entonces te quedas callado todo el tiempo porque tienes miedo a equivocarte. Entonces, todo eso cierra la puerta del aprendizaje. Pero la otra función de la llave es que la llave de mi puerta no necesariamente entra a tu puerta. Ahí es donde evaluamos y analizamos la variabilidad individual, ¿no? O ujú. sea, tengo que pensar en una educación inclusiva, claro, pero tengo que pensar en educación inclusiva desde esa variabilidad individual. Entonces ahí está una llave que abre, que cierra, pero que se encaja a ti, ¿no? La llave está encajándose, entonces yo sí te estoy atendiendo como ser humano. Entonces, para mí, dentro de esos top 5, ¿no? Ujú. Está eh, no pensar que para aprender solamente usamos habilidades cognitivas, que Cognitivas. Ujú. el cerebro aprende como un todo, pero principalmente de todo lo que venimos estudiando, la relación de las emociones con el aprendizaje es fuertísima, fuertísima. Entonces, hay que considerar entornos de aprendizaje amigables, amorosos, respetuosos, divertidos, ¿no? Donde las emociones sean las más agradables posibles. Y también pensar en la individualización de la experiencia de aprendizaje, ¿no? ¿Cómo es que yo voy a hablar de educación inclusiva si yo no te conozco a ti, no sé cuál es el territorio que habitas tú, ¿no? Tu mente, tu cuerpo, el funcionamiento de tu cerebro. Y solo para ampliar un poquito, que creo que también es uno de los temas así dentro del sistema educativo, es la necesidad de construir, y ahí voy a volver al tema tuyo, ¿no? Pensamiento crítico en, Sí. en el cuerpo docente, porque cuando los mismos profesores no tienen un pensamiento crítico, aceptan cualquier cosa que la moda trae. Ujú. Entonces vienen las píldoras mágicas, que eso fue la gran amenaza al campo de la neuroeducación, ¿no? Querer pasar inmediatamente de la investigación de laboratorio a la clase, el intermediario comercial que entiende esto, que los educadores genuinamente quieren innovar, y entonces inventan las píldoras mágicas, los programas fantásticos, los enlatados. Entonces, para mí, pienso que va a ser muy bueno que los educadores desarrollen más pensamiento crítico para entender qué traigo a mi aula o qué no traigo, qué es lo que está evidenciado o lo que es especulación. Porque desde esa perspectiva, Ana, y lo reflexionaba leyendo algunos de tus artículos y también escuchándote,
pareciera algunas veces que estamos formando a cerebros para el futuro y no para el pasado. Perdona, para el pasado y no para el futuro, porque partimos de unas preconcepciones bien interesantes donde tenemos unas limitaciones también y pensamos el cerebro desde una perspectiva demasiado tradicional. Entonces, y el cerebro, digamos, y todo el aprendizaje va a años luz de velocidad, ¿sí? Y nosotros estamos en una perspectiva muy lenta, si se quiere, en muchos aspectos. ¿Qué piensas de eso? Ujú. Mira, me encanta este tema que hablas porque justamente es uno de los temas que estoy colocando en un libro que va a salir este año. Es la necesidad que tiene el sistema educativo en todos sus niveles de entender que el aprendizaje es de una naturaleza multidimensional, ¿no? Y una de las naturalezas del aprendizaje es la social. Entonces, el contexto social que vivimos nosotros en la actualidad difiere en un alto grado de contextos sociales, culturales, económicos de siglos atrás, cuando eh, me ayuda a conjugar ese verbo proponía, no sé si se decía así, Perfecto, sí. cuando se proponía, por ejemplo, cuáles eran los estadios del desarrollo cognitivo, por ejemplo, propuesto por Piaget. Pero yo suelo decir eso en mis conferencias. Piaget ha hecho un trabajo espectacular, fue un visionario, ¿no? Pero ¿en cuál contexto social, económico, cultural estaba? ¿Para cuáles Claro, niños y niñas? ¿No? claro. Entonces, ahí no teníamos un niño que observaba a Piaget con un celular en la mano, en redes sociales, ¿no? Entonces, Ujú. y más, yo me atreví una vez en un congreso que era altamente piagetiano, casi me mataron en ese congreso, pero al final yo les dije, yo entiendo que hay un patrimonio pedagógico espectacular, pero si tú le preguntas a Piaget hoy, Piaget, ¿tú cambiarías tus estadios o no cambiarías? Esas habilidades de pensamiento que el niño va desarrollando, ¿lo cambiarías o no? Si él en este momento utilizaba como metodología básica la observación del comportamiento, ¿no? Infería el proceso de desarrollo cognitivo y ahorita él tiene la posibilidad de escanear el cerebro de los chicos, de ver los circuitos reciclándose para aprender a leer, ¿qué cosa haría este señor? De hecho, iba a cambiar su metodología. Entonces, ya sería diferente. Entonces, tu pregunta, Eduardo, es crucial para el sistema educativo, porque tenemos que desarrollar nuevas formas de enseñar para los seres humanos de hoy, con sus formas de aprender. Entonces, muchas veces el pensamiento del estudiante va mucho más rápido, algunas funciones ejecutivas van mucho más rápido de lo que el profesor se imagina. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy metida en Internet, cuando yo estoy metida buscando información en Google o donde fuera, estoy entrenando mis funciones ejecutivas. Entonces, mi capacidad de seleccionar cuál es la página que yo voy a entrar para leer una información ocurre en milisegundos. El cerebro de nosotros se vuelve especializado. Entonces, yo necesito acompañar a este cerebro, ¿no? Entonces, mis prácticas, el patrimonio pedagógico que estoy basando mis prácticas, tienen que ser pensados en el contexto social que estamos viviendo ahorita. De hecho, me hiciste acordar algo particular que lo hemos trabajado mucho con los profesores, hablando, por ejemplo, del tema de Piaget y de inteligencias múltiples, ¿sí? Donde se plantea que hay un conjunto de inteligencias múltiples que, que están y que hay un modelo y que hay dos inteligencias múltiples, otros dicen que hay 15, otros dicen que hay 10. Y recuerdo que Howard Gardner, precisamente, que fue uno de los que plantea esa teoría, Ajá. a los pocos años, sí, y Howard Gardner todavía está vivo, a los pocos años, él dice, el planteamiento que dice sobre las inteligencias múltiples es un planteamiento que en su momento fue precario, o sea, en su momento fue inicial. Entonces yo estoy completamente de acuerdo con que lo repiensen, pero es muy interesante porque ese planteamiento de esas inteligencias múltiples ha calado tanto que a pesar de que Howard Gardner lo plantea hace más de 40 años y luego a las pocas
años dice hay que repensarlo, todavía seguimos pensando con el modelo que él mismo dice que hay que replantearlo. Sí, Me llama me mucho eso la encanta, atención. me encanta eso que dices, porque imagínate, en ese entonces, cuando Gardner saca eso fue en 83, ¿no? Exactamente. Y, y Ya hace para que, 25, 22 años. imagínate, entonces, es este juego. Me encanta porque nosotros vemos que los educadores están sedientos de cambio. Los educadores están buscando nuevas formas de enseñar, ¿ya? Entonces, por más que Gardner saca ese postulado, no para que entre al sistema educativo, sino para zamaquear al mundo psicológico, para decir, espera un ratito, ¿por qué medimos la inteligencia siempre desde la visión lingüística o lógica, ¿no? Pero increíblemente esto fue tan interesante porque abría la forma de mirar el aprendizaje desde diferentes vías. Imagínate, Ajá. Eduardo, que yo me fui a Estados Unidos, me metí a un curso, estudié con Gardner, estudié con Kagan y dictaba Wow. cursos de 40 horas sobre inteligencias múltiples, ¿ya? Y Wow. con el pasar de los años, cuando yo me sumo a un grupo de investigadores, de profesionales de la misma Universidad de Harvard, que tuvimos la maravillosa mentoría de Kurt Fisher en el campo de la mente, el cerebro, educación, comenzamos a evaluar lo que era y lo que no era. Y tanto es que en estas evaluaciones comenzaron a surgir las categorías de neuromitos. Y en la actualidad, inteligencias múltiples entró en la categoría de neuromito, ¿ya? Porque Quiero que repita eso fuertemente. entró Lo vamos en, a poner en algunos shorts que hagamos, seguro vamos a ponerlo. Categoría de neuromito. Me encanta que suene de esa manera. está, y más aún, y uno entiende por qué, porque te imaginas que ese es lo espectacular, Eduardo, de la neurociencia. La neurociencia es viva, no es estática. Por eso, para entrar a este mundo, uno no va a parar nunca. Te llenas de arrugas y tienes que seguir estudiando, ¿ya? Entonces, el mismo Gardner conversa sobre este tema, porque en esta época, en 83, ¿qué tanta tecnología teníamos nosotros para investigar al cerebro humano ahí? ¿No? Teníamos una mirada más reduccionista del cerebro. Por eso que él decía, la inteligencia espacial está más a nivel parietal, la inteligencia musical está más a nivel temporal, etcétera, etcétera, porque era lo que teníamos en este entonces. Pero en Claro, todo el decorrer del tiempo, se fue mirando el cerebro de una forma más holística, se fue dejando de relacionar mucho una estructura con una función, porque fuimos renovando los estudios en neuroplasticidad, ¿no? Entonces fuimos entendiendo al cerebro de una forma diferente. Y, y también el estudio de la inteligencia, si tú miras la literatura neurocientífica, aún es un estudio polémico, aún es un estudio que va a tener todavía muchos años por delante. Entonces, claro. y lo más increíble es que a veces yo recibo, porque ya escribí sobre los mitos, recibo gente en mis redes sociales diciendo, Ana Lucía, encontré un artículo tuyo sobre inteligencias múltiples y ahora estás diciendo que es neuromito. Ahí yo le digo, porque todo evoluciona, ¿no? Si el fundador invita a repensarlo, de ahí para allá, Sí, qué más podemos decir? sí, De pero hecho, no es equivocada la idea de que nosotros tenemos diferentes vías para aprender, ¿no? Que claro, necesitamos abrir esas vías, no solo las cognitivas, vamos a abrir las vías, vamos a utilizar la música en el contexto. Imagínate, ¿cuántas personas, cuántos profesores pierden la oportunidad de mejorar los niveles de comprensión lectora sin llevar una canción al aula? exacto. Creo que el problema es el sesgo, Ana, ¿cierto? Sí, Donde sí. te hacen creer que aprendes de una de dos maneras. Eres más lógico-matemático, espacial, eres más de la habilidad de relacionarte con el otro, eres más de la habilidad musical. Entonces, como que te quedas allí, como que te encapsulan en esa mirada. Entonces, no, Sí, pues si yo aprendo de música, pues no aprendo de matemáticas, pues porque la música y las matemáticas en teoría son dos cosas diferentes y tienen toda la ajá, relación. El lenguaje musical es lenguaje todo. matemático en el sentido estricto de la palabra.
Total, Y total. por dar un ejemplo, sí, Y otra cosa también que cae en la categoría de los neuromitos y que está muy fuerte dentro del sistema educativo son los estilos de aprendizaje, ¿no? estilos de aprendizaje. Es hacer la clase y primero diagnosticar a los chicos al inicio, ver que uno es más visual, el otro es más sinestésico, es más auditivo y que tú comienzas a planificar tus Ujú. clases en función a los estilos de aprendizaje. Y es tan increíble que cuando la neurociencia se volvió asequible a los entornos culturales, provocó esa moda, ¿no? Era la diva. Y increíblemente yo estaba un día en un semáforo en una ciudad, creo que fue en Lima, y en el semáforo estaba un vendedor de libros y había un libro que decía Los estilos de aprendizaje a la luz de la neurociencia. Y yo le dije, señor, ven, 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 que quiero tomar una foto del libro, porque quería poner una conferencia mía diciendo, mira, hasta salió un libro diciendo esto, ¿no? La forma de justificar. El señor salió corriendo pensando que yo era que iba a decomisar su libro pirata, pero no era eso, sino era, mira dónde Era buscar la llegamos, ¿no? evidencia. Sí, sí. Entonces, mira, Eduardo, ese es otro top de los top 5 que tú dices, ¿no? Los educadores necesitan leer los artículos que hablan de neuromitos, porque eh, Ujú. perdón que vuelva a ser cherry de mi libro, ahí estoy hablando de Tranquila. justo esto, porque entiendo el amor genuino que tienen ellos por transformar, por innovar, pero no vayamos a la aspirina si lo que tú necesitas ahorita es una acitromicina. ¿Me explico? Entonces, vamos a ver Claro, qué hay que descartar y crear un movimiento de educadores que digan, vengan, no me metan la aspirina garganta adentro porque eso no va a funcionar, ¿no? claro. Desarrollar ese De- pensamiento crítico en los profesores. sí, y trabajar muchos elementos relacionados con las falacias y con los sesgos que son tan peligrosos en esta época. Por ejemplo, recuerdo uno de los famosos estudios de Stanford, que seguro tú conoces, donde se le pedía a los estudiantes, a los niños de 7 8 años que entraran a una habitación, se les mostraba una galleta, se les decía que la podían tomar, pero que si esperaban durante 10 o 15 minutos, luego podían tener una doble galleta. Sí, Y se de creó un sesgo marshmallow. pensando. Exactamente, exactamente, el marshmallow. Y se creó una idea de que efectivamente los estudiantes que tenían la habilidad de esperar, de autorregularse, pues tenían la posibilidad de tener una mejor vida y fue un estudio que se hizo longitudinal en el tiempo, De que tiene Mossi. mucho sentido, pero tenía un gran sesgo, seguro tú lo conoces, y es de ahí sale el concepto de WEAR, que es Western, sí, aquí lo tengo, Western Educated, o sea, el concepto de WEAR, que es WEIRD del inglés, Western, Educated, Industrialized, Rich and Democratic. Entonces se daban cuenta que el sesgo que estaban haciendo era con un grupo de estudiantes, hijos de personas de Stanford, que realmente tenían unos niveles de educación altos, eran familias ricas o por lo menos de niveles socioeconómicos medios y altos. Y a partir de eso se crea toda una cultura de pensar la educación cuando hay un sesgo tremendamente complejo. La pregunta es, ¿cómo haríamos eso en otros países del mundo donde tenemos unas circunstancias tan diferentes en términos sociales como lo decías al principio de esta charla? Ujú, sí, y es una cosa que es la tarea de la neuroeducación, no solo de la neuroeducación, del sistema educativo, que es la contextualización. O sea, lo que Contextualización. funciona, y eso, Eduardo, en la actualidad es algo que se tiene que provocar, ¿no? Trabajar en las mentes de todos que estamos en el sistema educativo, directo o indirectamente, la importancia de la contextualización. ¿Por qué? ¿Qué ha sucedido? ¿Por qué esto pierde sentido? Porque cuando comenzamos a observar los exámenes censales, cuando viene PISA y trae su gran ruta para decir, ok, Ujú. la educación tiene que ayudar en el desarrollo económico, en el desarrollo de un país, en el desarrollo sostenible, lo que fuera, pero entonces tenemos que garantizar cuáles son los conocimientos y competencias que están desarrollándose dentro de los sistemas educativos. Chévere.
porque uno que trabaja con investigación no va a estar en contra de una evaluación, ¿no? Nosotros para seguir adelante tenemos que estar midiendo todo el sin tiempo, duda. pero la cosa es cómo lo hace. Y eso fue Claro, la intención. y eso fue un motivo de discusión que tuve con la representante de PISA. Estábamos en una reunión creo que en Texas, no me acuerdo, no me acuerdo la ciudad, eh, y ella estaba ahí en esa conferencia. Y yo decía, y comenzamos a hablar del tema, de la relación, que yo decía que es otro tema acá, ¿no? Que para pensar, es que tengo tanta cosa para decirte, trabajar la metacognición va a exigir cambiar la forma de evaluar. Guarda eso si quieres, después hablamos, ¿ya? Por Eh, favor. pero yo le decía eso, o sea, si queremos expandir el campo del Mind Brain and Education, tenemos que mirar qué estamos haciendo con la evaluación. Y la evaluación, si no está contextualizada, es injusta. Entonces, ella yo volví una persona no querida para ella, porque finalmente, ¿qué estaba sucediendo ahí? Estaba sucediendo que PISA salía con sus resultados, todo el mundo corría, miraban los que estaban arriba ranqueados y comenzábamos a ir a explorar lo que estaban haciendo en Finlandia. ¿Se acuerda de Singapur cuando salió en mejor Claro, en matemática? Ya tenemos en América Latina los representantes del método Singapur, ¿no? Ya hay exactamente. libros de editoriales producidos con el método Singapur, que tiene cosas muy chéveres, pero ¿hacia dónde quiero ir? Cuando tienes los exámenes censales, corres el riesgo de copia y pega y no de Claro, contextualización, ¿no? claro. Entonces, claro, si yo tengo una investigación que me habla que tales juegos desarrolla la metacognición, desarrolla funciones ejecutivas, excelente, está en la investigación. Ahora lo que voy a hacer es mirar mi contexto. En mi contexto yo tengo niños que no se alimentaron, que no desayunaron, que están en entornos vulnerables, niños con traumas que están en mi aula. Entonces, por más que yo traiga un juego para estimular sus funciones ejecutivas, eh, las condiciones, porque el cerebro no trabaja solo, las condiciones físicas, corpóreas de este niño le van a reducir la energía del cerebro para aprender. Entonces, en este momento el cerebro está más preocupado en saciar su hambre, su sed, que aprender matemática, ¿no? Entonces, esa contextualización que me exige, ok, qué chévere este juego, desarrolla control inhibitorio, pero yo necesito primero trabajar otras cosas con mis chicos, que estén tranquilos, que estén alimentados, trabajar tal cosa y plum, y hacer. Entonces, la contextualización para mí es ay, no sé, es un desafío, ¿no? Pero es una posibilidad enorme para el sistema educativo. Sí, y lo que dices estoy muy de acuerdo con el tema de las evaluaciones censales, porque hay muchos estudios, incluso en América Latina, donde se muestra cómo la aplicación de estudio de pruebas censales a nivel de América Latina ha generado que, uno, se prenda una alerta que a veces es peligrosa de que se prenda. Porque claro, uno dice, sí, somos el peor país de América Latina porque estamos con los resultados más bajos de la OCDE en términos de las pruebas PISA, pero hay que mirar más profundamente. A ver, hay una realidad y es que efectivamente podemos estar mal. La pregunta es por qué estamos mal y mejor qué estamos haciendo bien. Pero algunas veces se genera una idea supremamente sesgada donde simplemente nos comparamos y decimos estamos perversos y lo que tenemos que hacer es replicar el modelo, como tú lo dices, por ejemplo, de Finlandia, así que de hecho Finlandia, como dato interesante, y seguro tú lo sabes, hace un par de años incluso definió que no se debería seguir usando los cuadernos en clase, entonces eso generó una discusión supremamente fuerte. Y luego explicaban, por ejemplo, que se tenía que volver otra vez a usar el cuaderno porque efectivamente se dan cuenta que no era la mejor herramienta. Y la pregunta fundamental es, no es si usamos o no otra cosa, sino la intención, el para qué. ¿Qué es lo que vamos a lograr usando cuaderno, usando tableta, o usando un abaco, o usando escribir en piedra, qué sé yo? La pregunta es para qué, qué es lo que vamos a lograr. Y creo que hay un Ujú. tema muy importante, como tú dices, de contextualización, y es saber efectivamente qué es lo que vamos a hacer con los resultados y qué decisión tomamos con ellos. Esto, me encanta lo que acabas de reflexionar. ¿Sabes por qué?
Yo he trabajado muchos años en países que tienen comunidades rurales, andinas, ¿no? Y hay un deseo, voy a decir una palabra horrible, ¿ya? Hay un deseo perverso de que todo esté estandarizado y Exacto. y no se puede, ¿no? Y eso crea frustración en los educadores, eso crea frustración hasta tal punto de que ellos dicen, pero ¿cómo voy a hacer tal cosa aquí? Yo no tengo cómo hacer eso acá. Y yo decía, por supuesto que tienes, tú no tienes que comprar un juego carísimo de una marca norteamericana para trabajar causa y efecto en la mente de tu estudiante. Claro, ¿Qué tienes tú en tu entorno? ¿Qué tienes? Tienes eh, elementos de la naturaleza, tienes material chatarra. Y mira, Eduardo, yo fui una persona medio disruptiva. Yo no sé si tú una vez escuchaste que hicieron un documental sobre la educación disruptiva, qué sé yo, y hasta me invitaron a ser parte de esto. No quise participar, pero ajá, siempre luché con relación a eso. Nuestro centro educativo, cuando lo abrí, fue final de 99, 2000, era un centro educativo solamente para niños menores de 5 años, en que yo estaba bajando el proyecto que diseñé vinculado con Mind Brain Education y el desarrollo humano. Y en este entonces, ¿quiénes eran las personas que iban a nuestra escuela? Personas de dinero, porque nadie que tenía un niño menor de 5 años, ¿no? En esta época decía, o se queda en la casa con mamá o se queda con la niñera. Nadie en esta época hablaba de una educación para el desarrollo humano, para el desarrollo cerebral, etcétera, ¿ya? Pero fue tan increíble que cuando las personas comenzaron a saber quién era yo, que estaba por detrás del proyecto, llegaron 15 mamás ahí con sus bebés y decían, nosotros queremos traer a los chicos porque sé que vas a transformarlos en genio, que no sé qué cosa. Entonces, primero sacar las cosas que no existen, ¿no? Y segundo, em, la presión que había de esas familias para que cuando entraron a ver una sala que teníamos nosotros allá, decían, ay, pero tú no tienes tal, no voy a hablar la marca del juego, ¿ya? Pero tú no tienes tal juego de esa marca, tú no tienes tal eso. ¿Por qué tienes esos palitos? ¿Por qué tienes esos tuppers con esas cosas? Ahí decía, porque aprovechamos material chatarra. Perdí las 15 familias porque ellas decían que, o sea, no iban a pagar una escuela para que los chicos manipulen eh, material claro. chatarra. Material Entonces, reciclaje, claro. sí, sí. Entonces, ¿sabes qué? No, no importa, tú hablaste una cosa súper importante. Cuando el educador entiende el qué, el para qué, el Ajá. por ¿El qué, para qué? ¿no? Cómo lo contextualiza. Entonces, si él sabe que tengo que desarrollar metacognición, tengo que desarrollar habilidades de pensamiento, tengo que desarrollar funciones ejecutivas, si él entiende qué significa eso, si sabe la ruta para esto, porque estas habilidades, principalmente las más complejas, están muy asociadas con el neurodesarrollo, ¿ya? Entonces, si él entiende esa ruta del neurodesarrollo para asociar sus estrategias, eh, contextualiza, trae el palito, trae Ujú. los granos de Con una frijol. intención, con Sí, una, con una real intención, Ana, con una real intención, creo yo. sí, sí, sí. Porque si no sucede que efectivamente terminamos copiando cosas sin entender un para qué. Creo que nadie podría decir a estas alturas del partido que el razonamiento o la habilidad de pensar lógicamente no sea importante. La pregunta es para qué y cómo lo vamos a lograr y cómo lo vamos a llegar a cabo, por ejemplo. Ujú, Y ujú. en esa línea, Ana, y ya estamos prácticamente, sí, ya terminando la actividad del diálogo para no abusar de tu tiempo ni más faltara. Am, de esto que nos has contado y en general tal vez, ¿qué consideras tú como un mensaje? Voy a ponerlo de esta manera, Ana, como si tú tuvieras la posibilidad, por una extraña razón de la lámpara de Aladín, de poder pedir un deseo y que ese deseo fuese efectivamente
llegarle con un mensaje a todos los profesores del mundo, ¿cuál sería ese mensaje desde tu experiencia y desde tu disciplina y desde tu conocimiento? Wow, qué difícil. Ahí tengo que usar mi capacidad de autorregulación. Bueno, yo diría lo siguiente, en pocas palabras. Tu rol como profesor, el rol del sistema educativo, es estar atento a tres procesos. Ok. Al proceso de enseñanza, que el constructivismo de alguna forma satanizó esa palabra, ¿no? En muchos lugares no puedes hablar enseñanza, en muchos países te prohíben hablar enseñanza, pero se enseña, ¿no? Nuestro cerebro se enseña a sí mismo, ¿no? En la neuroplasticidad vemos eso. Entonces, pensar que hay un proceso de enseñanza. Y para que ese proceso sea óptimo, tengo que entender al segundo proceso, que es el proceso de aprendizaje. O sea, entender cómo el ser humano aprende, cuáles son las herramientas que él utiliza para aprender, por qué el aprendizaje tiene una naturaleza diversa, por qué el aprendizaje está vinculado con el proceso de neurodesarrollo, por qué las emociones pueden abrir o cerrar la puerta, ¿no? De ese aprendizaje. Entonces, ese segundo proceso es muy increíble. ¿Por qué? Porque él también habita en un ser de una forma especial. No solamente porque entiendo las rutas del aprendizaje para cambiar mi proceso de enseñanza, tengo que saber que en un niño con trastorno del espectro autista, su ruta tiene determinados curvas, determinados Ujú. caminos diferentes a otros niños. Y lo tercero, que es el tercer proceso, la razón por la cual estamos desarrollando una misión de educar dentro de un sistema educativo es porque queremos colaborar significativamente con el desarrollo humano. Entonces, enseñar, la enseñanza, el aprendizaje y el desarrollo humano son tres procesos que tienen que habitar en mí, habitar en mi escuela y habitar el sistema educativo. Cuando entendamos eso, vamos a contextualizar, vamos a hacer una educación inclusiva correcta, vamos a estimular procesos cognitivos altísimos como la metacognición, observando el neurodesarrollo. Vamos a entender que tenemos 6 dimensiones como seres humanos que necesitan estar en las aulas. Una de ellas, por ejemplo, Eduardo, es la dimensión moral. Estamos pidiendo que nuestros niños, niñas, adolescentes tomen decisiones frente a dilemas morales, pero nuestras escuelas, nuestras universidades, nuestra formación inicial del docente no trae la dimensión moral al diálogo, ¿no? ¿Cómo vamos a desarrollar pensamiento moral, sentimiento moral y comportamiento moral si no estamos alimentándolo, ¿no? Entonces, pensar que somos seres muy complejos, y frente a todo esto, practicar nosotros mismos lo que aprendemos, desarrollar nosotros mismos estas habilidades y competencias que queremos tener en los chicos, porque, por ejemplo, puedo hacer juegos para el desarrollo de funciones ejecutivas, como la flexibilidad cognitiva, pero si yo no la tengo, yo voy a ser un mero informante, ¿no? Un mero transmisor, un mero formador, pero Ujú. no la modelo. Entonces, la flexibilidad cognitiva y tantas otras habilidades y competencias que espero que tengan mis estudiantes, tienen que nacer primero en mí, tienen que habitar en mí primero. Tres elementos fundamentales que me encanta escuchar: enseñanza, aprendizaje y desarrollo humano. Sí. Y eso es lo que nosotros, sabes, Ana, trabajamos mucho, mucho, mucho en nuestros encuentros, en nuestros talleres, en nuestras actividades, porque muchas veces uno como profesor considera que basta con enseñar, sí, basta con lo que yo puse en escena. Entonces ya yo cumplí con mi trabajo y ok. Pero la otra gran pregunta es, ¿qué es lo que aprenden? ¿Sí? Y la otra pregunta es, en el desarrollo humano, ¿para qué lo aprenden? ¿Sí? ¿Para qué lo aprenden? Ujú, Y, ujú. y desde esa perspectiva, Ana, otra pregunta es, ¿en qué estás ahora? Me refiero a que
lo hablábamos en estos días un poco y me estabas contando al respecto, pero quisiera que nos contaras un poco en qué estás ahora, en términos de, en esos días he estado trabajando más en esto, me ha desvelado esto, esto me parece fundamental contarlo. Cuéntanos un poco de eso para cerrar, digamos, y hacer algo más, digamos, desde la perspectiva ya propia de tu ser. Bueno, yo este año estoy celebrando 25 años de estar fomentando el campo de la mente, el cerebro y la educación en América Latina. Entonces, yo tenía algunas tareas para celebrar esos 25 años. Fueron años muy duros. Sí. Y, y en los últimos 4 años me he regresado a Brasil después de vivir 30 y tantos años fuera de Brasil. Regresé a Brasil. Continué con muchas consultorías muy grandes con gobiernos, así que me dieron mucha alegría. Pero en qué estoy ahora, estoy en un año casi sabático, en que tenía muchos libros empezados por terminar, tenía mucha inquietud con lo que está sucediendo en el campo de la neuroeducación. Entonces decidí este año de 2025, que increíblemente, mira qué coincidencia, 2025 con 25, finalmente encerrarme. Yo vivo ahorita en una finca en Brasil, afuera de la ciudad. Estoy encerrada trabajando casi 14 horas diarias en terminar la Ah, escritura de 5 libros. Este año vamos a lanzar los 5 libros. Uno de ellos es hasta una crónica, es hasta una crónica eh, muy íntima del camino dentro del campo de la neuroeducación. Entonces estoy ujú. así, por un lado haciendo una tarea interna que yo tenía por hacer y por otro lado participando de algunos movimientos. Ahorita estoy muy involucrada con la neurociencia del bienestar, estoy trabajando mucho fuera del sector educativo, trabajando mucho con asistencia social, con sistema jurídico, con protección de la infancia y el adolescente, movimentando un poco este tema, porque, como le decía, si el sistema educativo tiene que ser un lugar donde el ser humano pueda desarrollarse, no hay desarrollo si no hay bienestar y salud mental, ¿no? Y últimamente, alejar a un profesional de su entorno laboral por dificultades en salud mental y bienestar es lo que más está ocurriendo en América Latina. Entonces, si tú me preguntas de todo el vasto campo del Mind, Brain and Education, estoy muy enamorada de los campos social, emocional y del bienestar. Y el bienestar social, emocional y bienestar, que creo que se relacionaría demasiado con el elemento que nombrabas antes del desarrollo humano, precisamente. Ujú, precisamente, es una lucha, ¿sabes? Porque una cosa, Eduardo, es que cuando uno está, yo decía eso esa semana a un reportero, es una responsabilidad muy grande cuando uno está en tu postura, en que tú mueves mentes, que está en mi postura, en que muevo mentes, esquemas mentales, que estamos formando, estamos capacitando. Yo estuve en un evento que estaban 2.800 personas escuchándome, entonces es una responsabilidad tremenda y el respeto que tú tienes que tener por la verdad, no ser una persona que invente modas, que cree modas, que cree el neuro adelante de todas las palabras, ¿no? Neuroaprendizaje, neurometodología, neuro no sé qué. En Brasil yo he visto un curso para neuropadres, imagínate. Uf, entonces tú estás frente a muchas mentes y la responsabilidad de nosotros, Eduardo, es enorme. Entonces, Es enorme. uno es dueño de lo que calla y esclavo de lo que dice. Entonces, espero que todos los que vamos liderando este campo eh, podamos hablar las cosas desde la verdad para el desarrollo de un ser humano. Ana, impresionante, muchas gracias. Muchas gracias por tu tiempo, por tu espacio, por tu experiencia, como a los que nos van a ver acá. Y yo me estoy enterando de muchas cosas gracias a lo que tú estás contando, a pesar de que te haya seguido la pista durante mucho tiempo y tenemos personas en común. Pero
Me encanta haber escuchado todas estas cosas y saber que estamos frente a una persona como tú que tiene tanta experiencia, que ha vivido tanto y que a partir de eso planteas unos elementos tan sencillos. Y eso lo amo y lo valoro demasiado porque creo que nos ayudas a todos los que estamos aprendiendo a seguir avanzando con mucha responsabilidad por este arte de la educación. Muchas gracias. Y de verdad, uno nunca está solo, ¿no? Hay un dicho, una golondrina no hace el verano. Estamos todos juntos. Yo tuve la dicha de tener mentores maravillosos, maravillosos. Y uno de esos mentores que es David Daniel, que fue una persona que fomentó el campo junto con Kurt Fisher. De él aprendí muchas cosas, que la neurociencia la tenemos que hacer amigable. O sea, ¿de qué vale llegar con tecnicismo, con un idioma que no se entiende? Entonces, claro, para un contexto académico, científico, tú puedes utilizar otro idioma, pero si tú quieres realmente llegar a este educador, él no tiene solo cerebro, él también tiene un corazoncito que late, él también es fruto de un territorio donde habita y hacer eso de una forma muy amigable es un regalo para ambas partes, ¿no? Y gracias, Eduardo, por existir, por traer esos encuentros, por darnos luz a nosotros, por darnos visibilidad, porque yo suelo decir que la neurociencia tiene evidencia, pero le falta voz, ¿no? Entonces, esta oportunidad de estar contigo es eso, es colocar voz a muchas cosas que muchos educadores están en la expectativa de escuchar y unidos nosotros podemos hacer muchos cambios. Si así pretendemos hacerlo bien, podemos hacerlo, si lo proponemos. Así es, Ana, así es. Qué bonita forma de cerrar este diálogo. Y estaremos muy atentos a que ojalá en otro momento podamos volver a hablar. Y más Con ahora mucho que gusto. estamos en el lanzamiento de los próximos libros y todo eso, porque definitivamente tenemos, como tú dices, que hacer llegar esto a la mayor cantidad de personas y sobre todo, por ejemplo, yo hoy me voy con muchos aprendizajes de lo que tú planteas y con Gracias, yo muchas también, ideas para Beatriz. seguir. No, y me Ana, quedé muchas gracias. sorprendida. Y me quedé sorprendida porque vamos en una línea de pensamiento muy, muy interesante. Y queda la promesa, quiero mandarte un pequeño artículo que escribí sobre este tema que hemos conversado, Perfecto. siempre enfocado en esa esperanza que tengo muy grande, que cuando el educador transforme aquí y aquí, el sistema puede transformar. Un beso y muchas gracias, Eduardo. Gracias a ti, Ana. Un gusto. Gracias, gracias.